no se pierda la segunda y última secuencia de la entrevista al economista Carlos Adriancén sobre el tema que estamos tocando, que es las actividades sociales y el COVID-19. Para lo cual tenemos ahora al doctor José González Zamora, quien es médico infectólogo de la Universidad de Miami, también del Hospital Jack Memorial, y es investigador de la vacuna Moderna en Estados Unidos. Radica actualmente y hace años en Miami. Hemos querido escuchar la opinión de un doctor especializado para que nos pueda dar sus opiniones y recomendaciones con respecto a la nota que hemos presentado en esta secuencia sobre las actividades sociales y el COVID-19. Bienvenido, doctor González. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un gusto. Bien. La primera pregunta es, doctor, se sabe que la salud mental es indispensable, que de no tener una salud mental adecuada, esto se puede manifestar en una enfermedad física. Doctores y psicólogos recomiendan las actividades sociales para que la salud mental se mantenga, digamos, en buen estado. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor, con respecto a estas actividades sociales relacionadas a la salud mental? Sí, definitivamente el COVID tiene muchas implicancias y consecuencias negativas, tanto en la salud mental como en la salud física de las personas. El confinamiento también causa muchos estragos en la psicología de todas las personas dentro de un país, sobre todo como un país como el Perú, donde se está acostumbrado a muchas actividades sociales que es parte de nuestra vida diaria. Lamentablemente, el contexto actual no nos permite que estas actividades sociales puedan desarrollarse de manera muy amplia, ya que como sabemos que una de las principales maneras de propagación del virus es el contacto cercano de persona a persona. Yo creo que esto se debe manejar dependiendo del contexto en que se vive en el país. Cuando tenemos indicadores epidemiológicos que más o menos nos van a decir cuándo va a ser una manera o el tiempo adecuado para retomar actividades sociales a gran escala. Yo creo que si en un país la tasa de positividad, el número de casos de coronavirus sigue incrementándose de una manera sostenida, no sería recomendable retomar actividades sociales o tal vez mantenerlas al mínimo. No se recomiendan grupos muy grandes, se recomienda tal vez agruparse menos de 10 personas y siempre tomando en lo posible una distancia social de 2 metros para evitar el contacto y tal vez la transmisión fácil de coronavirus entre las personas. Así que a pesar de que las actividades sociales están recomendadas para tener una adecuada salud mental y física, el contexto de cada país va a guiarnos cuándo va a ser el momento adecuado para retomar estas actividades a las que todos estamos acostumbrados. ¿Cuáles serían las recomendaciones para mantenernos sanos, no infectarnos? Ahora acá en Perú comenzamos el verano, ¿no? La tendencia a salir a las calles a pesar de la pandemia. Ok, no se va a poder frenar. Estamos viendo que en las playas la policía, Serenazgo, trata de frenar el aforo de las playas, pero resulta en verdad bien difícil que eso suceda. ¿Qué se puede hacer aún saliendo a las calles? ¿Cómo uno se puede cuidar? Yo creo que habría que siempre tener en cuenta las medidas de mitigación, y con esto me refiero al uso de la mascarilla, que tiene que ser prácticamente obligatorio y de forma absoluta, sin excepción, en todo el país. El lavado constante de manos tiene que mantenerse, justamente ahora, porque estamos viendo un incremento de los casos, así que esto debe de mantenerse de una forma perenne, y también el distanciamiento social. Yo sé que existen muchos focos de infección en Perú, por ejemplo, los mercados, el transporte que no permite tal vez mantener una distancia social adecuada para evitar los contagios, pero tal vez recomendaría escoger ciertas horas en las que nosotros sabemos que hay menos gente. Muy temprano por la mañana tal vez, tomar transporte público, de repente identificar ciertas horas en donde haya menos aforo de público, o tal vez usar algunos días de la semana en los que uno sepa que no existe mucha concurrencia a ciertos locales públicos como tal vez supermercados y otros. Así que tal vez de esta manera podríamos limitar un poco el contacto entre personas y por ende limitar los contagios. Otra pregunta, doctor González, es
¿Qué le parece a usted las medidas que ha tomado el gobierno del Perú, desde exministro Zamora hasta la actual ministra de Salud, con respecto al control de la pandemia? Bueno, yo creo que existen algunas medidas que hay que destacar y que han sido definitivamente positivas, pero también hay otras que podrían mejorarse definitivamente. Yo creo que uno de los desaciertos de la administración actual, y bueno, podríamos mencionar la administración pasada, para ser más específico, es utilizar pruebas de diagnóstico basado en pruebas rápidas. Y sabemos al momento, y esto lo veníamos diciendo en la comunidad científica hace mucho tiempo, que las pruebas rápidas no son las mejores para diagnóstico de coronavirus. Haciendo pruebas rápidas, lo único que se hace es tal vez no identificar una cantidad adecuada de los casos. Y si no la identificamos, si no identificamos las personas que están contagiadas, estas personas van a seguir contagiando el coronavirus en la comunidad y no vamos a poder tener un rastreo adecuado de los contactos de las personas. Así que yo creo que una de las fallas y que está corrigiéndose, según la información que tenemos al momento, fue el uso de las pruebas rápidas. Definitivamente nosotros recomendamos para la identificación de personas pruebas moleculares y las variantes, como son las pruebas de antígeno. Yo creo que este tipo de pruebas deberían masificarse en lo posible en todo el país, porque mientras más pruebas se hagan, más seguros vamos a estar de qué personas están infectadas y tomar las medidas adecuadas para que esta infección no se siga diseminando. Así que creo que en este sentido hay espacio para la mejoría. Y también lo otro viene a ser la automedicación o el uso de medicamentos que no tienen evidencia científica suficiente para fundamentar su uso. Y me refiero con ello, por ejemplo, al uso de la ivermectina, que muchas personas lo utilizan como método preventivo para evitar infectarse de coronavirus y sabemos que esto carece de toda evidencia científica. Así que a pesar de las recomendaciones que no son oficiales porque llegan de todos lados, incluso redes sociales, estimulando el uso de este medicamento, nosotros sabemos, y yo creo que en este sentido el gobierno central debería poner mayor énfasis para no utilizar la ivermectina en este contexto.